Hola, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Rangel y el día de hoy les presentaré un análisis del perfil profesional de los intérpretes y representantes institucionales en los procesos de negociación internacional. Primero, comenzaré con los antecedentes. Si bien la divulgación de la interpretación ocurrió sobre todo durante la posguerra con la creación de la interpretación simultánea y para dar una respuesta a los problemas de comunicación durante el juicio de Nuremberg, esta ya existía desde el Antiguo Egipto. La figura del intérprete ya era conocida en la Grecia antigua y en el Imperio Romano. Sin embargo, sus funciones no sufrieron grandes alteraciones a lo largo de los siglos, principalmente en la Edad Media y en la época de la expansión europea. Esta situación se mantuvo hasta la Conferencia de París en 1919. Fue en ese momento en que los políticos reunidos quisieron poder hablar otras lenguas que la lengua de diplomacia, es decir, el francés. Estaba así abierto el camino para el multilingüismo. Cuando las relaciones comerciales entre los hombres se intensificaron, la comunicación gestual se tornó insuficiente y fue en esa altura imposible determinar que la figura del intérprete surgió. Ahora, ¿qué es un intérprete? En la actualidad y en la industria de la interpretación, el intérprete cumple también la función de mediador entre dos polos. Más específicamente, un intérprete es el enlace entre dos o más personas que no hablan el mismo idioma. Su herramienta principal es su voz, y dependiendo del tipo de interpretación, también lo son sus manos y su lenguaje corporal, por lo que un intérprete guarda algo de actor en su función. El objetivo es, como la traducción, transmitir el mensaje de A a B. Ahora, continuamos con el planteamiento e identificación del problema. La labor del intérprete conlleva una serie de dificultades relacionadas con las características de este tipo de traducción oral. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la interpretación se realiza, a diferencia de la traducción, de manera más o menos inmediata. En segundo lugar, el discurso oral no suele ser un producto totalmente acabado como la traducción, sino que es dinámico e impredecible. En tercer lugar, es importante recordar que el intérprete debe obtener de inmediato una versión correcta del discurso que recibe, ya que no existe un editor como la traducción que haga de filtro entre la audiencia y él. Esto exige una serie de destrezas y una concisión especial en su labor lingüística. En último lugar, destacaríamos la posible interacción que se puede dar en un auditorio en el que el intérprete trabaja, como es el caso en el que un orador pasa a entablar conversación con algunos de los asistentes e incluso iniciar un coloquio. Este tipo de situación debe ser tenida en cuenta por el intérprete, quien debe mediar y transmitir todo lo que oiga. Además de que muchas veces como intérpretes es muy difícil mantenerse al margen de las situaciones, ya que muchas veces estos son requeridos para índoles gubernamentales, humanitarios, etc. Y muchas veces lo que tienen que interpretar va en contra de sus valores. Algunas de las barreras a las que se enfrentan son la presión constante y el nerviosismo, ya que una mala traducción podrá significar un gran problema y podrían traer malentendidos. Y es que tienen que ser personas actualizadas y capaces de concentrarse totalmente en lo que están haciendo. Como síntomas, tenemos el escaso conocimiento de la profesión, presión constante y nerviosismo, imparcialidad ante cualquier situación. Ahora pasamos a las causas. Es una carrera con muy poco desarrollo en la mayor parte del mundo, además de ser una profesión en la cual no basta con dedicar 4 o 5 años de carrera, sino que es necesario hacer diplomados, maestrías, incluso intercambios, porque es una profesión no muy común. Son sometidos a presión constante por la preocupación de dar una mala interpretación, además de que tienen que estar preparados ante cualquier situación y los errores no están permitidos en esta profesión. Tener que mantenerse al margen de las situaciones, aun cuando van totalmente en contra de sus creencias y valores, puede llegar a ser un tanto difícil, sobre todo a la hora de transmitir el mensaje, teniendo que ser totalmente objetivos para no comprometer la negociación ni su propio prestigio. Como consecuencia, tenemos que los intérpretes son poco valorados, no siempre reciben buenos salarios y esto afecta considerablemente en su desempeño. El tener que actuar de la manera más profesional posible ante estas situaciones de presión
Causan ellos estrés constante y muchas veces tienden a dañar su propia integridad. Además de que una equivocación puede terminar con su carrera entera o les hará perder veracidad. Son vistos solo como una herramienta de trabajo y no como una persona, por lo tanto reciben poca empatía. Y por último, el sentimiento de culpa al haber traicionado sus propios valores. Continuamos con la pregunta principal de investigación, que sería, ¿cuál es el perfil profesional de los intérpretes y representantes institucionales en los procesos de negociación internacional? Después, seguimos con las preguntas de investigación. Algunas de estas son, ¿cuál es la importancia de los intérpretes profesionales en la sociedad? Probablemente no nos damos cuenta, pero gracias a los intérpretes podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día o podemos consumir cosas que sin estos no sería posible. Los intérpretes permiten la globalización, ayudan de cierta manera a mantener la paz, ayudan a personas fuera de sus países a comunicarse, permiten llevar a cabo procesos de negociaciones internacionales, les permiten a los representantes del mundo comunicarse y transmitir mensajes. Los intérpretes son personas con suma preparación que juegan el papel de puente de comunicación entre dos partes, permitiendo que el mensaje sea transmitido de la mejor manera. Gracias a los intérpretes, podemos gozar de beneficios como avances tecnológicos, avances científicos, traducciones de libros, series, películas, cómics, entre muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué características deben cumplir los intérpretes profesionales? Competencia lingüística en sus pares de lengua de trabajo para transmitir el mensaje de sus oradores con fidelidad y precisión. Formación en interpretación. Es necesario ser conscientes de que una persona que habla dos lenguas no es necesariamente un intérprete. Un intérprete debe recibir la formación adecuada antes de ejercer profesionalmente su labor. En correlación con las características anteriores, el intérprete debe de poseer una competencia cultural muy amplia de la lengua de origen y la lengua meta para transmitir el mensaje sin necesidad de asumir el papel de defensor si no se precisa o se prefiere. Competencia documental para ser capaz de identificar y extraer información relevante para preparar sus interpretaciones. Competencia interpersonal basada en las destrezas comunicativas, el sentido común y el respeto a los interlocutores. El intérprete debe ser consciente de que su trabajo se realiza siempre en la más estricta confidencialidad antes, durante y después de su interpretación, si así lo desean las partes o lo dictara el sentido común. No deberá intervenir, sino ser totalmente independiente en el acto. Deberá poseer el criterio para aceptar o rechazar las interpretaciones en función de su capacidad y su ética profesional. Mejorará de forma continua sus destrezas profesionales a través de la información y el contacto de asociaciones, compañeros de profesión y tipos de interlocutores implicados habitualmente en las interpretaciones, tales como jueces, policías, personal sanitario, inmigrantes, etc. Desarrollará lo que llamamos la solidaridad profesional, aceptando solo condiciones y tarifas justas y procurando no atraer a los clientes de otros intérpretes con mala fe. Y por último, aunque no menos importante, el profesional es también el responsable de dar visibilidad a la profesión, educando a los interlocutores acerca del papel del intérprete, sus responsabilidades y derechos y la dinámica del acto comunicativo. Ahora, todos tenemos nuestras propias ideas y sin darnos cuenta muchas veces tomamos partido. Un intérprete nunca debe hacerlo. Su función es trasladar el discurso sin ambigüedades, sin dobles intenciones, siendo 100% honestos y poniendo especial cuidado a las elecciones de sus palabras para que el discurso sea fiel en el idioma de destino. Sin embargo, algunas personas incluso creen que los intérpretes en este tipo de situaciones, incluyendo los intérpretes legales, médicos, sociales, etc., deberán defender los intereses de quien están interpretando, el paciente, el refugiado, la víctima, el acusado. En un contexto en el que está en clara desigualdad frente a quien escucha su petición, médicos, soldados, funcionarios de Estado, etc. Objetivo general.
Como objetivo general tenemos analizar el perfil profesional de los intérpretes, representantes institucionales en los procesos de negociación internacional para conocer sus características, sus funciones, sus problemáticas y el papel que juegan en la sociedad. Ahora, pasamos a sus objetivos específicos. Definir el perfil profesional de los intérpretes, definir el perfil profesional de los representantes internacionales en los procesos de negociación internacional, conocer las problemáticas a las que se enfrentan, proporcionar información a las personas que quieran orientar su formación hacia el perfil profesional, definir el rol que juegan en la sociedad, proporcionar información acerca de las características que tienen que cumplir los intérpretes y representantes institucionales en negocios internacionales, y resaltar la importancia de los intérpretes en las negociaciones, así como en instituciones internacionales. Ahora, tenemos la justificación. Este trabajo beneficiará a aquellos que quieran trabajar como intérpretes y representantes institucionales en negocios internacionales y que no estén muy familiarizados con la profesión o que se estén adentrando a este mundo, aportándoles la información necesaria para emplear su conocimiento sobre esta y para que conozcan el rol en el que juegan y la importancia de estos. También aportarán información a las empresas que estén buscando ampliar sus fronteras, ya que como sabemos es de suma importancia dominar el idioma de la otra parte para llegar a acuerdos y cerrar negociaciones. Por tanto, con esta información, las empresas tendrán conocimiento del valor que un intérprete profesional les puede brindar a su empresa, además de resaltar información de la cual no se tenía conocimiento sobre los intérpretes, como su preparación, sus características, etc. Finalmente, tenemos el tipo de investigación. Para realizar este análisis, utilizaremos dos tipos de investigación, la investigación teórica y la investigación explicativa, con el propósito de presentar un análisis completo y respaldado para su completa comprensión. Esto nos permitirá tener un mejor entendimiento del tema y poder ser más objetivos al respecto. Y con esto doy fin con la exposición. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.